¿Qué ondas? Vamos a empezar una nueva lista de reproducción. Este es uno de los temas más importantes de la química porque es el estudio de las reacciones. Entonces vamos a hacer una lista de reproducción de estequiometría y en este primer video vamos a dar las bases de lo que es la estequiometría, las partes de las reacciones y cómo vamos a clasificar las reacciones. Y bueno, sin más, vamos al video. Y bueno, como les menciono, vamos a hablar de lo que es la estequiometría. ¿Y qué es la estequiometría? Es la parte de la química que estudia las reacciones. ¿Ok? Entonces, las reacciones son transformaciones químicas que puede pasar en la materia, donde una sustancia reacciona con alguna otra y nos van a formar sustancias nuevas, se van a descomponer, pero lo que vamos a obtener va a ser una cosa diferente que lo que teníamos originalmente. Las representamos como que una sustancia A va a reaccionar con una sustancia B y esto nos va a generar una sustancia C más una sustancia D. Entonces, una reacción química es esto, dos cosas diferentes, dos o más cosas diferentes, a veces hasta puede ser una sola, que generan otras cosas, ¿ok? La clave aquí es que vamos a tener un cambio en las estructuras de las cosas. Mismos átomos de inicio y al final, pero se van a reacomodar de manera diferente. Ahora, las reacciones las vamos a dividir en dos partes. Aquí, antes de la flecha, fíjense bien hacia dónde va la flecha, no siempre va a la derecha, puede estar escrito hacia la izquierda, pero donde lo que esté antes de la flecha se van a llamar reactivos. Los reactivos son aquellas cosas que tú pusiste de inicio para que se lleve a cabo la reacción. Y también lo que tenemos después de la flecha se van a llamar productos, que es lo que nosotros obtenemos después de la reacción. Entonces, las reacciones se van a dividir entre reactivos y productos. Y va a ser importante durante todos los videos de estequiometría, durante todo el tiempo que estemos trabajando con una reacción, que recordemos bien eso. Reactivos son las cosas que yo pongo de inicio antes de que se lleve a cabo la reacción. Son las que se llevan a cabo, o sea, las que reaccionan entre ellas. Y eso nos va a dar productos, que es lo que nosotros obtenemos al terminar una reacción. Y bueno, vamos a borrar este pizarrón y vamos a explicar las partes o más bien los diferentes tipos de reacciones. Y bueno, como les mencioné, vamos a ver los diferentes tipos de reacciones. Las reacciones las podemos clasificar de 5 maneras diferentes. Primero las podemos clasificar según su velocidad. Y según su velocidad, las reacciones solamente pueden ser o rápidas o lentas. No me voy a meter mucho detalle, pero básicamente una reacción rápida es una reacción donde tú pones los reactivos y ves que está pasando un cambio. Tú alcanzas a percibir claramente que la reacción se está llevando a cabo. Una reacción lenta es aquella reacción que sabes que se está llevando a cabo, o tal vez no lo sabes, pero sí se está llevando a cabo, pero no alcanzas a percibir tú el cambio. Pongo mucho de ejemplo para esto, es si tú tienes un pedazo de acero, si le echas un ácido encima, vas a percibir claramente cómo se lleva a cabo la corrosión del acero, cómo se lleva a cabo una oxidación en el acero. Pero si tú tienes un pedazo de acero así contra la pared, sabes que se está oxidando y sabes que si en unos meses llegas y tomas ese pedazo de acero, lo más seguro es que va a tener pedazos de óxido. Pero tú no alcanzas a percibir en lo más mínimo el hecho de que se está llevando a cabo una oxidación. Entonces, rápidas son reacciones que yo alcanzo a percibir el cambio y lentas son reacciones que yo no alcanzo a percibir el cambio. Después vamos a tener otra clasificación de las reacciones donde va a ser según su energía. Y según la energía podemos tener también dos tipos de reacciones. Reacciones exotérmicas, las cuales son reacciones que cuando los dos reactivos reaccionan, por no ser redundante, van a liberar energía. O sea, una reacción que libera energía es una reacción exotérmica. Su nombre viene del hecho de que se ponen calientes, por eso viene la palabra térmico, pero no es únicamente cuando se ponen calientes. Pueden liberar luz, pueden liberar moléculas de ATP si es una reacción biológica,
con que una reacción libere energía es una reacción exotérmica. Y las otras se llaman endotérmicas. Las reacciones endotérmicas son reacciones que necesitan energía para llevarse a cabo. Entonces, su nombre de nuevo viene de endotérmicas, que esto significa que requieren energía o que toman temperatura. Por eso la palabra térmico. ¿Okay? Tú lo puedes ver en reacciones que se enfrían. Tú pones los dos reactivos y de repente la reacción o el aire alrededor de la reacción se está enfriando. ¿Por qué? Porque ellos están tomando energía del medio ambiente para llevarse a cabo. Pero también pueden ser reacciones que necesitan una corriente eléctrica para llevarse a cabo, un tipo de luz para llevarse a cabo, etc. Entonces, requieren energía externa para llevarse a cabo. Luego vamos a tener otra clasificación de las reacciones que va a ser según su dirección. Y según su dirección, las reacciones también vienen en dos formas. Reacciones que tienen una sola dirección o irreversibles que les llamamos, que son reacciones que se llevan a cabo y yo no tengo manera de regresar al estado original, como si quemo una hoja de papel. Si quemo una hoja de papel, no importa qué le haga a las cenizas que me quedan de la hoja de papel, yo no la puedo regresar a ser papel. Y las otras se llaman reacciones reversibles, que son aquellas reacciones que yo puedo llevar a cabo en una dirección, pero también cambio algo en el medio ambiente o cambio algo en la misma reacción y logro hacer que la reacción se vaya hacia el lado contrario, que los productos se conviertan en reactivos y nos formen lo que antes eran los productos. ¿Okay? Estos tipos de reacciones son muy utilizados en el área de la fisicoquímica, se van a estudiar mucho en lo que son la fisicoquímica, en lo que tiene que ver con equilibrios, pero es importante que sepamos que existen reacciones tanto irreversibles como reacciones reversibles. Entonces, irreversibles son reacciones que solamente pueden pasar en una dirección, irreversibles pueden pasar en cualquiera de las dos direcciones. Voy a borrar este pizarrón porque las siguientes tienen más partes. Y bueno, ahora nos quedan dos tipos de reacciones, las cuales las tenemos que ver escritas o tenemos que, o más bien, son reacciones que teóricamente podemos trabajar más con ellas. Tenemos unas en las que lo que los caracteriza es su tipo de partícula intercambiada. ¿Ok? Entonces vamos a tener dentro de esta característica dos tipos de reacciones. Las reacciones que cambian electrones, o sea que la cantidad de electrones que tiene un elemento y la cantidad de electrones que tiene ese mismo elemento antes y después de la reacción va a haber sido modificada. Va a haber lo que le llamamos robos de electrones o ganancia de electrones. Esto tiene que ver mucho con lo que son las electronegatividades, que recordemos, la electronegatividad es lo que nos dice qué tan fácilmente un átomo tienen la capacidad de robarle electrones a otro. Entonces, como hay ganancia y pérdida de electrones, lo que vamos a tener es una cosa que se llama oxidación, que esto es la pérdida de electrones, y reducción, que esto es la ganancia de electrones. Como sabemos, la energía se tiene que mantener estable. O sea que la energía que yo tenía de inicio y la energía que tengo al final de una reacción siguen siendo la misma. Entonces, la cantidad de electrones que están siguen siendo los mismos. Si alguien se oxida, si una sustancia se oxida, es forzosamente porque otra sustancia se está reduciendo. Entonces, la oxidación y la reducción vienen juntas. A estas reacciones les llamamos reacciones redox. Y las vamos a notar por ese cambio de estados de oxidación. Para identificar estas reacciones va a ser muy importante que recordemos todo lo que es la nomenclatura, porque la nomenclatura nos enseñaba a calcular estados de oxidación. Entonces, un ejemplo básico de una reacción redox es una reacción de combustión.
que las usamos en otros temas también. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el metano que se quema, que ya sabemos que para quemarse las cosas necesitan oxígeno, me va a generar dióxido de carbono y me va a generar agua. Esta es una reacción redox. ¿Por qué? Porque si calculo yo los estados de oxidación, aquí en el metano, el carbono va a estar trabajando con -4 y el hidrógeno con +1 y el oxígeno aquí es un elemento libre que trabaja con 0. El carbono en el dióxido de carbono está trabajando con +4, el oxígeno con -2, aquí el hidrógeno con +1 y el oxígeno con -2. Si se fijan, ¿qué pasó? El oxígeno hizo un cambio de estado de oxidación porque estaba en 0 y pasó a -2. O sea que tiene 2 electrones más, se redujo. Y el carbono estaba con -4 y pasó a +4. O sea que tiene 8 electrones menos. Se oxidó. ¿Ok? Una reacción redox es una reacción donde sucede una reducción y una oxidación. Mínimo una y una. Y finalmente vamos a tener también las reacciones que lo que tienen es un cambio de protones. Vamos a ponerlo con otro color porque se nos van a confundir aquí. Entonces vamos a tener el cambio de protones. Y el cambio de protones es un cambio donde lo que realmente nosotros estamos cambiando son hidrógenos positivos. ¿Y por qué esto? Analicemos el átomo del hidrógeno. El hidrógeno tiene un protón, a menos de que sea un isótopo, va a tener un protón y tiene un electrón. Pero si está positivo significa que tiene una carga positiva porque ese electrón se perdió. Entonces, si yo borro el electrón, el hidrógeno positivo es solamente un protón. Y entonces tiene un intercambio de protones. Estas reacciones se van a dar entre ácidos y bases. O sea que nosotros podemos tener un ácido como el ácido sulfúrico y una base como el hidróxido de sodio. Ahí se me fue un paréntesis. Y nos van a generar siempre agua porque el hidrógeno y el oxidrilo forman agua y una sal. ¿Qué sal? La que se forme de las sustancias que no forman el agua. Entonces en este caso nos van a generar sulfato de sodio. ¿Okay? El sodio y el sulfato van a generar lo que se llama sulfato de sodio. Estas reacciones se llaman reacciones de neutralización. Porque tanto la base como el ácido se están neutralizando. Entonces, según tipo de partícula intercambiada, vamos a tener reacciones de redox, porque son reacciones donde se llevan a cabo oxidaciones y reducciones, y reacciones de neutralización, porque estamos neutralizando ácidos y bases. Bueno, borramos pizarrón y damos el último tipo de clasificación de reacciones. Y bueno, la última forma de clasificar las reacciones es lo que le llamamos por tipo de transformación. Hasta el momento habíamos tenido nosotros que cada clasificación tiene 2 tipos únicamente. Por tipo de transformación vamos a tener 4. Y vamos a ponerlas. Tenemos una reacción que se llama síntesis. Que esto es cuando creas cosas nuevas a partir de cosas más sencillas. ¿Ok? Las reacciones de síntesis nosotros las escribimos de manera general como que A más B nos va a generar AB. O sea, tenemos 2 elementos y generan un compuesto. Una reacción de síntesis siempre y cuando las cosas que yo tengo como reactivos sean cosas que su estructura sea más sencilla que las cosas que yo tengo como productos, estamos teniendo ahí nosotros una síntesis, ¿ok? Estamos creando cosas más complejas a partir de pedazos más sencillos. Esas son las reacciones de síntesis. Luego vamos a tener reacciones que se llaman reacciones de descomposición. Las reacciones de descomposición son lo contrario a una reacción de síntesis. Es una reacción donde yo tengo una sustancia más compleja y se descompone en sustancias más sencillas. ¿Ok?
Un ejemplo claro de las reacciones de descomposición, y lo vamos a escribir aquí porque es muy utilizado y ya la mencionamos antes, son las reacciones de combustión. Que las reacciones de combustión son descomposiciones que se dan ayudadas de oxígeno, donde nosotros vamos a tener una sustancia formada por carbono e hidrógeno y pueden venir otros elementos ahí adentro, pero viene carbono e hidrógeno que van a oxidarse con el oxígeno molecular, por eso es que los fuegos requieren oxígeno, y me van a dar dióxido de carbono y agua, y me pueden dar otros óxidos dependiendo que otras cosas vengan acompañadas a la sustancia que estamos quemando, ¿ok? Todas las combustiones tienen esta misma estructura y es importante que sepamos escribirlas. Ok, vamos a seguir avanzando. Después de la síntesis y la descomposición viene una reacción que se llama reacción de desplazamiento o sustitución. ¿Ok? Desplazamiento o sustitución. En esta, lo que vamos a tener nosotros es un compuesto ya formado, que tal vez está formado por A y B, este compuesto que tenemos aquí arriba, que se va a topar con un elemento, perdón, C. Este elemento va a desplazar a su elemento afín en el compuesto. Si es un metal, va a desplazar al metal. Si es un no metal, va a desplazar al no metal. Y lo que vamos a tener es que este elemento C va a desplazar a su compuesto. Generalmente se da con metales y sales, o sea que A, B y sería una sal, C sería un metal. Y lo que vamos a tener finalmente es que el nuevo compuesto que se forma es el no metal que teníamos antes con el metal que tenemos ahí, Cb, pero nos deja solos a nuestro elemento A. Entonces, un desplazamiento es, tenemos una sustancia ya formada, un compuesto, llega un elemento, ese elemento desplaza a la sustancia o al elemento afín del compuesto ya formado y se forma un nuevo compuesto y el elemento desplazado se queda como elemento libre. Y luego vamos a tener también lo que se llama sustitución o desplazamientos dobles. ¿Ok? Esto es sustitución o desplazamiento doble, así se va a llamar la reacción. De hecho, déjenme, mejor le escribimos completo el nombre, ¿ok? Desplazamiento o sustitución doble. Ok, el desplazamiento o sustitución doble, lo que vamos a tener es dos compuestos que intercambian una partícula. Decimos que intercambian generalmente la partícula positiva. O sea, tenemos a nosotros al compuesto AB que se topa con nuestro compuesto CD. Recuerden que las partículas positivas siempre están escritas a la parte de la izquierda de los compuestos. Entonces, C y A van a intercambiar sus puestos. ¿Y nosotros qué vamos a obtener entonces? El nuevo compuesto CB y el nuevo compuesto AD. Si se fijan, A se fue a donde estaba C y C se fue a donde estaba B. De nuevo, esto pasa principalmente en sales y oxisales, pero no únicamente. ¿Por qué? Porque ya vimos justamente hace unos minutos lo que era una neutralización. Y las neutralizaciones son un desplazamiento doble, donde el hidrógeno es el que está siendo desplazado por un metal. ¿Ok? Entonces estos son los tipos de transformación y hasta aquí vamos a dejar el video de estequiometría por ahorita, porque ya vamos a entrar directamente a estudiar lo que son las reacciones en el siguiente video. Hasta la otra. Lights fade, slow as the curtain calls. We gave it everything we had. Hearts are pounding, standing tall. Memories made, we can't be sad.